Hola a todos, mi nombre es Jamie Díaz y hoy voy a hablarles acerca del libro Crímenes del autor Ferdinand von Schirach. Este autor es un abogado con mucha experiencia en el campo que ha actuado como defensor en más de 700 ocasiones. Sin embargo, en sus libros normalmente habla más del ser humano como tal, de sus fracasos y de sus culpas. En este caso, en este libro habla de Fanner. Fanner es un médico prestigioso en Rothwell que nunca en su vida cometió ningún delito, ni siquiera ninguna infracción. No había mucho que contar de él hasta que conoció a Ingrid. Conoció a Ingrid en el cumpleaños de su padre. Allí se enamoró de ella casi de inmediato cuando conoció su experiencia en el campo sexual. Fanner no tenía mucha experiencia en este ámbito, de hecho era muy inseguro. Una semana después le propuso matrimonio y 4 meses más tarde ya vivían juntos. En el viaje de novios que fue en el Cairo, en Egipto, Fanner una noche antes del regreso y después de haber hecho el amor con Ingrid, le juró cuidarla siempre, cuidar de ella y nunca abandonarla. Y desde aquí se despliega toda la historia. Cuando Ingrid y Fanner empezaron a vivir juntos, empezaron a notarse las diferencias que ellos tenían en cuanto a gustos y carácter. Ingrid todo el tiempo le hacía reproches, se quejaba de muchas cosas de Fanner, de que era desordenado, de cómo comía con los cubiertos. Bueno, en fin, Fanner casi siempre se quedaba callado ante los reproches de ella. Con el pasar del tiempo, los reproches ya se convertían en algo diario. Fanner estableció como una rutina para no tener que lidiar con esto todo el día, entonces lo evadía prácticamente. Con el pasar de los años ya los reproches se convirtieron en insultos, en gritos. Ya Ingrid se quejaba por absolutamente todo lo que Fanner hacía, por cómo comía, que si olía mal, que si era desordenado, que si no sacaba la basura. En general, todos los días eran insultos, gritos y reproches. Fanner normalmente siempre, se quedaba callado ante los reproches de su esposa. Cuando él tenía 48 años, murió su madre y cuando ya tenía 50 años murió su padre. Con la herencia que recibió se compró una casa a las afueras de la ciudad. Esta casa contaba con un gran jardín y diverso jardín, el cual se encontraba muy descuidado, lo cual fue prácticamente una salvación para Fanner, ya que se enfocó completamente en recuperar este jardín, compró revistas acerca del tema, leía muchísimo acerca del cuidado de las plantas y bueno, en general se enfocó muchísimo en recuperar el jardín, cosa que fue algo que de cierta forma lo dispersó de la situación en la que vivía. Fanner entre semanas se la pasaba en el consultorio, había creado pues una muy buena reputación, sus clientes lo admiraban, sus pacientes lo apreciaban y prácticamente su palabra era ley en cuanto a la medicina en Rothwell. Ingrid por su parte se volvía cada día más insoportable. Fanner trataba de estar en casa el menor tiempo posible y sufría en silencio todos sus reproches. La noche anterior al 60º aniversario, Fanner, viendo la foto del viaje que habían tenido al Cairo, se dio cuenta que estaba prisionero prácticamente porque la noche anterior al regreso del viaje le había jurado que siempre iba a estar con ella y esto hacía que Fanner se sintiera atado a ella porque él era incapaz de cumplir una promesa. Una mañana cuando Fanner tenía ya 72 años, estaba trabajando en su jardín y de repente salió Ingrid gritando por una ventana que era un inútil por haber dejado abierta la puerta de la habitación de huéspedes. El autor menciona que en ese momento era muy difícil para Fanner describir lo que le pasaba por su cabeza.
Después de esto, Fanner se dirigió hacia el sótano y le pidió a Ingrid que bajara también. Cuando ya estaban allí, tomó una de sus herramientas que había comprado durante toda su vida para jardinería, tomó un hacha, miró fijamente a Ingrid y le pegó un hachazo en la cabeza, la cual le partió la cara en dos. Obviamente Ingrid murió de inmediato. Después de esto, el mismo Fanner subió y llamó a la policía para reportar el asesinato. La policía llegó, se llevaron a Fanner y recogieron el cadáver. Bueno, el juicio duró 4 días. El presidente del tribunal conocía tanto a Ingrid como a Fanner. Los testigos se compadecieron de Fanner y dijeron que él de milagro había aguantado tanto tiempo al lado de su esposa. Un psiquiatra certificó que Fanner padecía un desorden, un trastorno emocional, pero esto no lo excluyó de culpa. Inicialmente el fiscal solicitó 8 años, sin embargo se tomó su tiempo para analizar todo porque manifestaba que Fanner tenía más opciones, ¿no? Como por ejemplo separarse. Sin embargo, para Fanner esa no era una opción, ya que él había hecho un juramento y para él esto era inquebrantable. En el juicio pues el abogado, que en este caso es el autor, contó la historia de Fanner con la intención de que pues se conocieran los motivos por los cuales él actuó de esa manera. Logró conmover a la audiencia. Luego Fanner tenía el turno pues de rendir su declaración y él mencionó que él amaba a su esposa, que la seguía amando y que le pedía perdón por haberle fallado. Él se sentó después de eso, enmudeció, clavó la mirada en el suelo. Después de esto ya el presidente de la sala estaba compungido. Al cabo pues anunció al tribunal que se retiraba a deliberar y el veredicto lo daba a conocer al día siguiente. Finalmente Fanner fue condenado a 3 años. La orden de detención fue revocada y anulada las medidas de prisión provisional. Se ordenó su excarcelación. Podría cumplir condena en régimen abierto. Fanner terminó vendiendo fruta en su jardín. Digamos que ya es el final de la historia. Respecto a toda la trama como tal, me ayuda a entender que al ejercer nuestra labor como abogados es importante tener en cuenta toda la historia de la persona a la que estamos defendiendo. Son relevantes todos los detalles que puedan llevar a beneficiar a nuestro cliente en este caso. Fanner, por su lado, era una persona que nunca había cometido delitos y que, a pesar del atroz asesinato que cometió con su esposa, fue condenado solamente a 3 años, ya que no se consideraba un peligro para la sociedad, no había, digamos, quien se vengara de la muerte de Ingrid. Entonces, bueno, al final salió bien librado. Entonces es un llamado a tener en cuenta los pequeños detalles y toda la historia que haya detrás de cada acusado, porque todos estos detalles pueden hacer que sea beneficiado a la hora de un juicio.